Hoy queremos dar esa bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en todas las naciones de esta tierra. Está ahora frente a esta iglesia centenaria, el Centro de Multitudes Cristianas Betel. Y aquí está un pueblo que alaba al Señor y le invitamos a nuestros hermanos ahora a tomar sus asientos, por favor, y prepararnos para hacer un viaje a través de la palabra de Dios en esta preciosa mañana. ¿Cuántos amanecieron felices hoy? Gloria a Dios, gracias a Dios. Y Jesús también. Amén, gloria al Señor. Hoy me contenté mucho al ver que hoy me estaban acompañando puros angelitos, puros menuditos. Pero es una bendición, ¿verdad?, ver a los niños nuestros prepararse para un futuro, este tiempo que estamos viviendo tan difícil. Bueno, mis amados, Dios nos trajo para algo en esta mañana. Nos trajo para dar una batalla, interceder, pedir, abrir puertas. Si hay algo cerrado, hoy es el día de abrirlo. Por eso vamos al libro de Números. Estamos hablando de uno de los libros del Pentateuco, que es el libro de Números, capítulo 9, versículo 18 al 20. Números 9, 18, 20, y ya pronto ahí en la pantalla tendremos el título del mensaje. El título de nuestro mensaje es Avancemos a pesar de qué. No, si usted habló así quiere decir que tiene obstáculos. Le digo, avancemos y dice, el obstáculo. Avancemos a pesar. No, nosotros no tenemos obstáculos. Los obstáculos hay que sacarlos, hay que quitarlos, hay que eliminarlos, desaparecerlos, volverlos polvo. Y vamos a leer allí algo interesante que nos llevará a ese pasado, cuando Israel avanzaba por el desierto y consiguió tantos, pero tantos obstáculos. Siempre me ha gustado estudiar la historia del pueblo de Israel. De hecho, cuando visitamos por primera vez a Israel hace unos cuantos años, todavía se mantienen las columnas, las calles, muchas cosas allí que recuerdan ese pasado. Y dice allí en Números capítulo 9, versículo 18 al 20, ahí lo tienen en pantalla si no trajo la Biblia. Dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, por muchos días al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Debió ser impresionante, porque debió ser muy impresionante y espectacular ver cómo el pueblo de Israel, mis amados, se movían y avanzaban a pesar de los obstáculos que representaban aquel desierto inhóspito, deshabitado, árido, cuando aquella extraordinaria nube se alzaba indicándoles que era hora de partir, de salir del camino. Creo que estamos viviendo unos tiempos también un poco difíciles, con muchos obstáculos para la raza humana. Porque hablando de esto, esa nube representaba físicamente la gloria de Dios sobre ellos. Y yo creo que en este tiempo el Espíritu Santo sobre nosotros representa esa gloria también. Esta gloria que estaba sobre el pueblo de Israel los guiaba durante sus jornadas por el desierto del Sinaí. Es bueno que entendamos que no se trataba de una nube ordinaria, una nube común,
ni pasajera, era sobrenatural, era una nube cósmica, vamos a decirlo así, porque de ella emanaba la misma presencia de Dios, guiándolos en una tierra desértica y aterradora. No era fácil ir por un desierto sin conocer el camino, sin saber tantos desafíos que se podían conseguir en ese camino. La palabra de Dios nos relata que durante todo ese día, esa nube se interponía, oiga bien, entre el sol abrasador y su pueblo, generando una atmósfera refrescante, permitiendo avanzar a pesar de los obstáculos del calor. Pero cuando llegaba la tarde, esa nube cósmica tomaba la apariencia física de fuego ardiente para guiarlos en la oscuridad, para darle calor contra el frío en aquellas noches desérticas. Era tremendo esto algo sobrenatural, esta protección sobrenatural de Dios. Esta misteriosa nube sobrenatural apareció, hermanos, en los momentos en que Israel se encontraba fatigado, desorientado y con obstáculos en el camino. Porque yo eso me pongo a pensar, cuando se nos presentan los obstáculos, que son los problemas que nos detienen, siempre necesitamos oír una voz, necesitamos alguien que nos anime, y ese alguien está cuando nos vamos a la oración, cuando nos arrodillamos, cuando clamamos, y entonces el Señor nos dice: este es el camino, y te alumbra y te dice: por aquí puedes ir. Así sucedía con Israel. En ese camino se le presentaba frente a sus ojos, particularmente a la salida de Egipto, donde estuvieron esclavizados por muchos años rumbo a la tierra prometida. Se le presentaron muchos obstáculos. Y nos dice la palabra: y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esa nube se interponía entre sus enemigos cuando venían contra ellos, y para los enemigos era oscuridad, para Israel era claridad, luz, camino. Y esto a veces sucede con nosotros, ¿verdad? Yo no sé si a usted alguna vez se le presenta un enemigo, una persona que usted nunca le ha hecho mal, una persona que usted nunca se ha metido con ella, pero esa persona le cae a usted mal y se convierte como un enemigo escondido, peligroso, que va detrás de usted para hacerle mal. Pero siempre la luz de Dios siempre nos ilumina. Nosotros sabemos como una intuición quién es para nosotros una persona. Si es una persona amigable, si es una persona que no representa sino un peligro para nosotros. Hay una advertencia de parte del Espíritu de Dios. Pero dice también la historia que cuando el sol salía, esa columna de fuego se convertía en una nube espesa que no permitía que los rayos del sol los molestaran. Y esto, hermano, aconteció durante 40 años. 40 años esa nube estuvo protegiéndolo contra el sol, contra tantas cosas que se podían presentar en ese desierto. Cuando esta nube iba delante del ejército de Israel, asumía la forma de una columna que de día era de color oscuro, la cual daba apariencia de humo que se elevaba hacia el cielo, y por la noche era como una columna de fuego incandescente que aterrorizaba a sus enemigos, pero al mismo tiempo le mostraba al pueblo israelita cuál era la dirección por donde ellos debían de avanzar. Había una dirección siempre, a pesar de los obstáculos que se presentaban. Pero, oiga esto, si un enemigo los perseguía convirtiéndose en un obstáculo para avanzar,
esa nube se movía alrededor de ellos mostrando una cara ardiente a los adversarios. Pero si era de día, la nube daba la vuelta y se convertía en una oscuridad impenetrable para los enemigos de Israel. Israel nunca avanzaba si esa nube no se lo indicaba. Esto me gusta mucho. Si la nube no se movía, ellos no se movían. ¿Cuántas veces nosotros nos movemos sin la dirección del Espíritu de Dios? ¿Cuántas veces hacemos cosas sin consultar a Dios? Damos un paso, salimos volando, vendemos una casa a lo loco, vendemos un carro sin saberlo, tenemos negocios sin preguntar. Si usted se enamora y se casa con el primer barrigón que se consigue, y usted, es un desastre, es un desastre. Pero si consultamos, si vamos en busca de eso, tendremos siempre la dirección del Señor. Israel nunca, fíjese, avanzaba si esa nube no se lo indicaba. Y era verdad. Y en los libros de los pactos de Dios, o sea, en el Pentateuco, que tenemos, que era el Génesis, Levítico, Éxodo, Número, Deuteronomio, mis amados, dice que cuando aquella nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel avanzaban en toda su jornada. Debió ser impresionante ver una multitud, oye, de más de 1 millón de personas. Eso era el pueblo de Dios. Porque no solamente cuando salieron de Egipto salieron los israelitas, se unieron otras poblaciones que no eran israelitas, pero querían ir a la libertad y se unieron. Y se calcula que era casi, digo yo, 1 millón de personas. Avanzaban a pesar de los obstáculos que Satanás les colocaba en el camino, como eran las tormentas de arena, como eran las serpientes y escorpiones del desierto, como era la falta de agua en el desierto, las amenazas de los ejércitos enemigos. Ellos seguían avanzando y nosotros seguiremos avanzando en esta nación a pesar de todos los obstáculos que se nos presenten aquí en este país, mis amados hermanos. Ninguna de las 12 tribus de Israel avanzaban por su propia voluntad, pues todas ellas esperaban el mover del Espíritu de Dios a través de esa nube. Y aunque este tiempo estamos viviendo unos tiempos difíciles, no tenemos ni vemos una columna de nube de fuego en este tiempo, no la vemos, mis amados hermanos, pero el Señor ha dejado su Santo Espíritu para guiarnos. Lo que tenemos nosotros de noche y de día es una columna más que de fuego, es el Espíritu Santo. Cuando usted ora, esa columna se levanta frente a usted. Cuando tienes problemas y luchas, tú hablas con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, y comienza a darte directrices, a decirte cuál es el camino, qué no debes hacer y qué debes hacer. Por eso dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo dice en Romanos 8:26, con gemidos indecibles. Intercede el Espíritu por nosotros. Podemos entonces entender, mis amados, que el propósito de Dios para introducir a su pueblo a la tierra prometida fue el factor direccional. Porque de lo contrario, el pueblo de Israel se hubiera extraviado y se hubieran seguido una ruta equivocada en ese terrible desierto, en esa situación en que se encontraba. Y esto es lo que necesitamos en estos momentos, dirección para derribar los obstáculos, amados hermanos, que pone Satanás en nuestro camino espiritual. Siento del Espíritu del Señor hoy. Cuando yo estaba preparando esto, yo tuve una lucha, una batalla. Y decía, algo tiene el Señor para nosotros hoy. Hay algo de parte de Dios, de estas palabras que surgen para nosotros en esta mañana. Mis amados, yo siento por el Espíritu de Dios que en esta mañana Él te quiere decir algo. Él te quiere hablar y Él habla como Él quiere. Él tiene sus maneras de expresarse y tal vez tú sentado allí vas a entender qué es lo que Dios te quiere decir. Nos está
direccionando, sí nos está direccionando hacia un mover, mis amados hermanos, que nunca habíamos experimentado en esta centenaria iglesia. ¿Sabe qué sentí yo? Hay algo que se va a mover sobre esta nación. Hay algo, y me llamó la atención que van a haber 2 eventos más del de nosotros. Aquí. ¿Por qué en Barquisimeto? Va a estar Casluna, va a estar La Luz del Mundo con el pastor Jaime Puerta también, con otra cruzada también, y vamos a estar nosotros como el tercer punto. Algo se va a mover. Dios está moviéndose poderosamente sobre esta nación, mi amado hermano. No podemos tomar las cosas como casualidades. No son casualidades. Dios sabe cómo va hilando la situación. Y es por eso que quiero darte algunas directrices de carácter profético para que podamos avanzar en estos tiempos turbulentos, mis amados, de guerra, epidemia, esterilidad, huesos secos, escasez, tanto física y espiritual, para salir del estancamiento en que Satanás quiere hundirnos. Porque ese es el propósito del enemigo: hundirnos, desesperarnos, desorientarnos, ponernos obstáculos, ponernos una cantidad de cosas absolutas. Ahora, ¿cuál es el primer punto que quiero tocarle? El primer punto es: avanza en medio de estos tiempos para derribar todo obstáculo que se te presente. Avanza, muévete, no importa lo que se te presente. Oiga esto: después de tantas luchas deambulando por el desierto, el pueblo de Israel ya estaba preparado para cruzar el Jordán y entrar en la tierra que el Señor les prometió a sus antepasados, la tierra prometida. La primera orden del Señor fue: Él le dice, yo os he entregado, como le dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Josué 1:3 dice eso. Pero estas palabras indicaban que debían esforzarse y ser muy valientes, muy esforzados, mis amados hermanos. Y la primera orden del Señor es: yo os entregaré, como le dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Todo lo que usted ha pisado, como dice, en el orden de Dios, es suyo. Todo territorio que usted pisó es suyo. El enemigo nunca podrá quitárselo porque es una orden de Dios para usted. Esto nos indica, mis amados, que Dios está preparando algo sorprendente, glorioso para esta nación. Vienen, como le dije, estos eventos que se preparan para este momento. Viene la convención y tú y yo no podemos quedarnos fuera de lo que está por hacer Dios sobre nosotros. Porque cuando Dios comenzó a derramar sobre esta nación el poder de su Santo Espíritu, se comenzaron a experimentar un genuino avivamiento. Entonces todo creyente debe elegir entre 2 alternativas. ¿Cuáles son esas 2 alternativas que tenemos que elegir? La primera es quedarnos como unos simples espectadores. Viene un mover de Dios y me pregunto a veces, ¿cuánta gente ya se está inscribiendo para esa convención? ¿Cuántos están palpitando diciendo qué va a pasar allí? ¿Qué palabra profética va a salir allí en esa reunión? ¿Qué palabra de Dios va a movernos? Que vamos a salir encendidos. Más cuando Dios está moviendo dos fuerzas espirituales, porque vamos a decirlo así, tanto La Luz del Mundo como el pastor Casluna. Pero estamos nosotros también, mi amado hermano, como el tercer punto más importante. De hecho, hay pastores que no son nuestros y nos llaman y nos dicen: yo quiero estar allá con ustedes. Quiere decir que Dios está moviendo. Entonces, quedarnos como simples espectadores, criticar lo que sucede a tu alrededor, perdiendo lo real, lo genuino de lo que Dios está haciendo en su mover sobre nosotros, pues no, vamos a movernos con el poder de Dios. Y lo segundo sería, mis amados,
sumergirte en las corrientes de Dios y hacer los ajustes necesarios en tu vida para poder alinearte en lo que está haciendo en estos momentos a nuestro favor. Dios se está moviendo sobre este estado Lara. Barquisimeto es una ciudad espiritual, amado. Es una ciudad profética, digo yo, Barquisimeto. De hecho, la primera iglesia, esta donde usted está sentado, fue fundada por él aquí, sobre esto hace más de 100 y pico de años. Es una iglesia profética. Esta es una iglesia que usted está pisando, es una iglesia donde Dios lo trajo para llevarlo a unos límites más altos todavía. Amén. Déselo con fuerza al Señor. Pero los obstáculos, como veníamos hablando, pueden ser tanto externos como internos. Y se manifiestan de diversas maneras, afectando toda relación con Dios, toda. Y es por eso que me gusta la historia del ciego Bartimeo. ¿Por qué escojo la historia del ciego Bartimeo? Porque si hay alguien que se le presentaron obstáculos, fue el ciego Bartimeo. Oiga, Marcos en el capítulo 10, versículo 46 y 52, nos relata lo siguiente. En el pueblo de Israel había un hombre con muchos obstáculos, frustrado, desanimado, llamado Bartimeo, el cual era ciego, mendigaba. Un día ese hombre oyó que la nube de la gloria pasaba cerca de él. Él oyó de Jesús. Él oyó de Jesús y comenzó a dar grito: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callasen, pero luego él mismo, Jesús, lo mandó a llamar y alguien le dijo: ten confianza, levántate, te llama. Lo que el Espíritu de Dios, o sea, esa nube, le estaba diciendo a Bartimeo era simplemente: muévete, derriba tus obstáculos y avanza. Él te llama. Y esa ceguera y esa parte, falta de espiritualidad, desaparecida. Si nosotros ponemos a analizar la vida de Bartimeo, Bartimeo no conocía a Jesús. Bartimeo en cierta manera había nacido dentro del pueblo de Israel, pero él estaba alejado también de Dios. Él era ciego. Él no podía ver los rostros de las personas. Su manera de vestir tal vez no era la suficientemente bien diseñada para una persona en ese tiempo. Era como un mendigo. Si tú no comprendes lo que está sucediendo en estos momentos, entiéndelo a través de Bartimeo. Bartimeo tenía que salir a recoger su alimento en la calle. Él se le presentaba un obstáculo. ¿Usted cree que todo el mundo le daba? O habían personas que lo despreciaban, o personas que lo empujaban, o tal vez él llegaba un día y no tenía, en la mañana no había recogido ni un peso, y se iba para su casa, tal vez porque no había alcanzado para el dinero para comprar algo para llevarlo a su casa. Bartimeo se le presentaron una cantidad de obstáculos, hermanos, y nosotros a veces nos quejamos, a veces cuando se nos presentan obstáculos, pero yo digo siempre que los obstáculos, amados, son para crecer. Los obstáculos no es para vencernos, los obstáculos no son para derrotarnos, los obstáculos es para crecer, para vencerlos, para avanzar, para pasar sobre ellos, y mucho más cuando tenemos a Jesús. ¿Cómo hace la gente en el mundo para vencer los obstáculos? Si hay una persona en este mundo así como Bartimeo viviendo en este tiempo, ¿a dónde cree usted que iría para vencer los obstáculos? ¿Iría a una casa de Dios? No, va a un brujo, va a un hechicero, va a la montaña de María Leonza, va a buscar al negro Felipe, va a buscar para vencer. Ellos buscan esa manera. Así hace el mundo para vencer. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos la luz, el poder. Tenemos al Señor Jesucristo. Tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo para vencer esos obstáculos, para pasar sobre ellos, para poder salir adelante de todas las situaciones que se nos presentan. Yo sé a veces, hermano, que hay momentos de lucha, hay momentos que las finanzas que escasean tal vez, hay momentos tal vez de desesperación, momentos de enfermedades,
como hay algunos hermanos que han pasado por esa situación de enfermedades y para comprar una medicina es bastante costosa, o también para ir a un hospital, para hacer una intervención quirúrgica. Pero le repito, teniendo fe en el Señor, creyendo, todo se logra, mi amado hermano, todo se logra y se salen de los huecos, de las caídas, nos levantamos para seguir adelante en el nombre del Señor. Por eso yo admiro mucho la vida de Bartimeo. Bartimeo, mi amado hermano, se le presentaron obstáculos para acercarse a Jesús. Cuando él oyó a Jesús, Bartimeo aprendió con el oído, porque él no lo vio, él no era discípulo de Jesús. Él oyó nada más, y oyendo oía, mira Jesús, el que hace milagros, y él oyendo. Y cuando él en su espíritu sintió verdaderamente, yo tengo que salir de estos obstáculos. Pero fíjense, cuando él intentó y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia, empezó a pegar gritos. Se le presentaron los obstáculos. Cállate, 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 le decían que se callara. Ese es un obstáculo, hermano. Un ciego pidiendo ayuda y los demás lo mandaban a callar. Tal vez hay gente que le pasa eso. Hay gente a veces que pide auxilio, pide ayuda, pide desesperadamente cómo salir de la situación. Y la gente le dice, cállate, 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 desaparece, tú no estás aquí para eso. Pero Bartimeo persistió y decidió romper las barreras, decidió romper los obstáculos, mi amado hermano. Y se acercó y Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? ¿Qué es lo que necesita? Yo creo que cuando desesperadamente nos dirigimos a Él y empezamos a pedirle, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito salir de esta situación que me está ahogando. Y yo estoy seguro que Él nos oye y nos responde. Y Él te está respondiendo en esta mañana, en este lugar, tu petición. Oye, hermano, si no comprende lo que está sucediendo en este tiempo, cuando el Señor está actuando y derribando obstáculos, haciendo algo significativo alrededor de tu vida, no significa que no sea Dios, pero sí te digo que la tierra prometida para esta nación está cerca. Yo siento que está cerca para esta nación nuestra. El apóstol Pablo, mis amados, dijo estas palabras: el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que a veces no las entendemos. El Señor me hizo entender una sola cosa: los obstáculos los vas a derribar en mi nombre. Si tú hoy, óyeme bien, si tú hoy tienes un obstáculo que el diablo haya puesto, hoy lo vamos a derribar en el nombre de Jesús. Hoy lo vamos a derribar. Sea tu matrimonio, sean tus finanzas, sea tu salud, sea que te sientes desganado, que te sientes deprimido, que te sientes, ¿sabe? Los demonios les gusta atormentar. Y a ellos no les gusta que se hable de estas cosas. ¿Cuánto tiempo hacemos que nosotros no hablamos de esta situación? De la posesión de los espíritus, de las fuerzas demoníacas que a veces llegan sobre las personas y las atormentan, obstaculizando su desarrollo. ¿Quién cree usted que le quita el deseo de avanzar, de venir a la iglesia, de ayunar, de orar? ¿Es usted? ¿Es Dios? No, es un espíritu, es una lucha, es una batalla. Por eso yo digo que se presentan resistencia, lucha. Por eso en el sueño mi batalla fue fuerte, hermano, fue fuerte. Por eso yo le dije hoy, cuando subí a la casa de hoy, le dije, hoy va a haber una batalla, le dije, Señor. Va a haber una batalla, pero esa batalla ya la ganamos, porque derribaremos todo obstáculo que el enemigo haya puesto contra alguno de ustedes. Para eso estamos aquí, para orar y derribar
todas esas situaciones, para abrir tus ojos como se le abrieron a Bartimeo. Así que preparémonos para todo momento de lucha y de batalla. El segundo punto dice: tú fuiste escogido a desafiar este desierto sin importar los obstáculos. ¿A qué fuiste tú llamado? A desafiar los obstáculos. Cuando te levantaste, ¿qué obstáculo tú has visto en tu vida? Tu matrimonio, tu esposo, tu esposa. ¿Sabes que se convierten a veces en obstáculos para desarrollar? Hay mujeres esclavizadas por hombres, violentos, golpean, te insultan y tú estás esclavizada ahí. Hay hombres también esclavizados. ¿Por qué? Por los vicios. Lo ata un cigarrillo, lo ata la vulgaridad, los ata cualquier situación, mi amado hermano, de destrucción. Pero te repito, hoy es día de liberación. Hoy es día de desatar esos obstáculos que te han impedido desarrollar, de ser feliz en tu hogar. Por eso Dios enseñó a través del patriarca Abraham a mirar bajo la nube para que aprendiera a derribar todo obstáculo, mi amado, que se le presentaba en su camino. Y nos dice la palabra en Génesis 15, 5, 6. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tremendo. Le creyó. ¿Qué debes hacer tú hoy? Creer. Yo voy a salir de esta situación. Analiza tu problema. Yo no quiero que salgas por esa puerta con la carga que llegaste. Tú esa carga la vas a dejar aquí en este altar. Tú se la vas a traer al Señor. Señor, estoy sin empleo. Me siento a veces derrotado. Me siento con escasez. Dame fuerza hoy. Muéstrame las estrellas del cielo, Señor. Muéstrame tu gloria para verla, Señor. Y en este lugar, como les dije, debe haber personas que le están creyendo a Dios lo que Él está diciendo en esta mañana. Porque el Señor lo está llamando para ir más allá de tus límites. Porque Él quiere hacer de ti una transformación radical de tu llamado, y por esa causa tú estás aquí en esta batalla. Hoy no están todos los que debían estar, sino los que Dios quiso que estuvieran en esta mañana aquí. Usted se levantó porque Dios le dijo: tú estás marcado para venir hoy en esta mañana. Lo primero que el Señor hará contigo antes de transformarte en ese gran conquistador es tratar con áreas de tu vida que deben ser corregidas, porque Dios va a formar tu carácter, amado, del mismo modo que lo hizo con Abraham. Y para esto te voy a dar 3 palabras que derribarán todo obstáculo que ha impedido tu avance en esta vida. 3 nada más, mis amados. La primera es: tú has nacido para ser diferente. ¿Cuántos nacieron para ser diferentes? Yo nací para ser diferente. Usted no se parece a más nadie. Usted se parece a usted mismo. Usted camina como usted mismo. ¿Habrá alguien que lo pueda imitar? No. Tú naciste diferente porque tú has sido escogido por Dios para sobresalir en su propósito divino. Por eso te hizo de esa forma. Gordito, flaco, alto, moreno, negrito, como tú quieras. Pero Él te hizo así. Pero te dio una inteligencia y una capacidad impresionante. El segundo punto sería: escoge y decídete a romper los obstáculos que te impiden avanzar. ¿Está dispuesta hoy usted, amada hermana y amado hermano, a romper los obstáculos que le han impedido avanzar?
Para hacer eso hay que ser valiente. Y habría que levantarse y venir al altar y decirle al Señor, porque este es el altar. Este es el lugar donde Dios escogió. Dios no va a moverse a donde estás tú allá sentado. Tú tienes que venir a donde está Él. Y Él está aquí, su espíritu flota en este lugar. Él está aquí hablándote. No es Moisés, no es el pastor Moisés. Lo que yo puedo decirte es lo que Él me inspira en este momento, lo que Él me dice que te diga. Que tienes que levantarte para romper los obstáculos que han impedido tu avance, tu desarrollo, tu crecimiento, todo eso. Por eso Él ha estado enfocándote en que debes derribar los obstáculos. Porque estás luchando, pero no derribas obstáculos. Luchas y luchas, pero no derribas obstáculos. Entonces, y el tercer punto sería, naciste para cumplir el propósito de Dios. Para eso naciste. Y para ello debes evitar todo aquello que sea obstáculo o estorbo para que se manifieste la gloria de Dios sobre tu vida. Las peleas en tu hogar, el desorden, la violencia familiar, el coqueteo con el pecado. ¿Cuánta lucha, hermano? ¿Cuántas a veces uno habla y habla en las iglesias y a veces que el pecado como que ganara las batallas? Gente uniéndose desordenadamente, andando en fornicación, en adulterio, en cosas malas. Y lo tremendo es venir a la casa de Dios y no arrepentirse. Porque Dios le da la oportunidad de subir y arrepentirte. Porque sigues en esa situación. Un hombre no puede tener dos mujeres. Un hombre tiene su esposa, no puede andar en eso. Y si es soltero, cásate. Como dice Pablo, si te estás quemando, cásate. Una mujer no puede andar en una situación adversa, rara, extraña. Por eso la batalla de hoy va a ser dura, hermano. Va a ser fuerte. Porque los obstáculos caerán, desaparecerán, serán derribados en el nombre de Jesús. Toda situación adversa, de situaciones conflictivas, pelea, pleito, contienda, discusiones, vulgaridades, todo eso tiene que caer. Todo eso es obstáculo para avanzar hacia Dios. Y hoy te está dando la oportunidad que te levantes y vengas al altar y le digas: aquí estoy con mi carga, aquí estoy con estos obstáculos, Señor, para que los derribe de mi vida y yo pueda salir de este lugar libre en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén ahora? Gloria a Dios. Y el tercer punto, porque no voy a predicar muy largo porque quiero administrar. Quiero que usted se mida con Dios ahora. Que usted entre en la batalla con el Señor. Y el tercer punto es: avanza derribando obstáculos para recuperarlo todo. Avanza para derribar los obstáculos que dejas atrás para recuperarlo todo. Yo estoy seguro que después de esto tú vas a recuperar lo que se te ha perdido. ¿Cuántos han perdido algo? Usted perdió algo. Perdió un compañero, perdió un familiar, perdió un amigo, perdió un trabajo, perdiste muchas cosas, pero Él dice: hoy lo recuperarás. Hoy lo recuperarás. Entonces, mis amados, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 30, nos encontramos con una historia triste en la vida de David. Y fue el momento en que los amalecitas asolaron su campamento que se encontraba en el Negué y le prendieron fuego y se llevaron cautivo a todas sus mujeres y a los niños. Amalek, mis amados, representa ese espíritu de opresión, pobreza, caos, división, dañando las cosechas, dañando a los hijos de Dios. Lo primero que hace David en esa situación es meterse bajo la nube y consultar a Dios. Y David consultó a Jehová diciendo:
perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Oyó la voz de Dios diciendo, levántate, hoy vas a alcanzar a tus enemigos, hoy vas a recuperar lo que te robaron, porque hay cosas que te ha robado el diablo y tú ni cuenta te has dado. Te ha robado felicidad, tranquilidad, paz, sosiego. David recuperó todo como tú puedes recuperarlo todo a partir de hoy, mis amados. Pero toma en cuenta, al igual que David, 3 principios. ¿Cuáles son estos 3 principios? Primero, se metió bajo la nube. ¿Cómo me meto yo bajo la nube? Haciéndole caso a Dios. Si yo estoy allá sentado y el Espíritu de Dios me está llamando, yo me pararía de ahí corriendo y me metería bajo la nube del altar. Me pondría aquí, Señor, aquí estoy. Yo vengo con mi carga, vengo con una carga tremenda, Señor. Anoche no dormí, dígale. Y me paro aquí. Este es tu altar, Señor. Este no es solamente una tarima. Este es un lugar donde la nube de Dios está. Donde tú puedes venir a decirle, mira lo que me pasó con mi esposo. Mira lo que me pasa con mi esposa. Mira mi trabajo, mira mi salud. Esto ha sido un obstáculo. No puedo trabajar mucho porque me enfermo. Y vienes con tu carga delante de Él. David fue delante del Señor para buscar deliberar a sus familias, a la familia. ¿Sabe? Necesitamos la liberación de la familia. Hay familias esclavizadas. Hay familias bajo circunstancias de situaciones de esclavitud, mi amado hermano. Tú no sabes cómo está tu hijo, si lo tienes afuera viviendo, si está trabajando, si está luchando, si se levantó esta madrugada y tuvo que ir a trabajar, así esté en París, en Londres, en New York, donde tú quieras. Pero tú no sabes cómo le ha ido, mi amado hermano. Entonces necesitas ponerte bajo la nube, ¿sí o no es así? Necesitas levantarte. ¿Qué tienes que hacer ahora? Buscar una palabra direccional. Busca siempre una palabra de dirección. Recuerda que Dios habla en silencio. Y cuando Dios no te dice nada, no te muevas. Te llega al altar, aquí estoy. Y tú dices, y hay algunos que comienzan a mirar a los que están al lado. Entonces él te está hablando en lengua. Y yo no hablo nada, ni chino. Pero a silencio. A silencio para que vea cómo él te va a hablar dentro. Te dice, yo soy el Dios eterno. Yo soy Jehová, el Santo de Israel, el que te ama, el que te ayuda y te fortalecerá siempre. Aleluya, gloria a Dios. Y tercero, siguió hacia adelante derribando obstáculos. No pienses en los obstáculos que Satanás quiere colocarte, sino que sigue adelante. David siguió adelante a pesar de los que 200 hombres habían retrocedido. Se cansaron en el camino, pero hay momentos de la batalla que el cansancio te puede hacer retroceder. Pero, amado, Dios te va a sorprender hoy. ¿Por qué? Dice que David no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así como de hijo, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó. Póngase de pie ahora. Ahora viene la batalla.